Como les decía, el día de hoy pues tengo el privilegio de compartir este mensaje. La verdad es que siempre que tenemos que compartir pues es complicado, porque a final de cuentas primeramente pues la palabra nos redarguye, nos edifica a nosotros como predicadores, y la verdad es que se alimenta uno, ¿no? Al momento de estar haciendo pues el estudio. Así que el día de hoy vamos y acompáñame a la cita de Hebreos capítulo 12 versículo 14. Aquí vamos a ver, es la base de este estudio, ¿verdad? Tenemos otros versículos, pero primeramente vamos a ver Hebreos capítulo 12 versículo 14, que nos dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso a este mensaje lo he titulado: ¿quieres ver al Señor? Sé santo, ¿verdad? El Señor nos habla de que la santidad, sin santidad no podremos verlo a Él, ¿verdad? Entonces, pues la pregunta es: ¿quieres ver al Señor? Sé santo. Pero bueno, pues vamos a, como introducción, déjame decirte que la santidad o ser santo pues es una cualidad, un atributo del Señor. Dios tiene varias cualidades, varios atributos. Vamos a mencionar algunos de ellos. Primeramente, como te digo, santidad es uno de sus atributos, uno de sus cualidades. Él es santo. La eternidad, Él es eterno, Él es el principio y el fin, ¿verdad? Es una cualidad, eternidad. Él es omnipotente, o sea, Él es dueño de todo el poder, es todopoderoso. Otra cualidad es la omnisciencia. Él es dueño de toda la sabiduría, ¿verdad? De Él provee, de Él viene toda la sabiduría. Él es toda sabiduría. Él es amor. De hecho, la palabra así lo menciona: Dios es amor. Otra cualidad, otro atributo es la inmutabilidad. La inmutabilidad es aquella característica de Dios de que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, así que podemos estar seguros y firmes, ¿verdad?, en que sus promesas son las mismas que Él dio desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Todas sus promesas son sí y en Él amén, porque Él no cambia. Y su omnipresencia, o sea, Él está presente en todo momento y en todo lugar, en todo lugar y al mismo tiempo. Él es el único que tiene esta característica, este atributo. Ahora, dentro de estas características, de estos atributos, cualidades, hay algunas que el Señor comparte con nosotros. La santidad, precisamente en el versículo que leíamos, bueno, no es cierto, te comparto y acompáñame en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 17, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 17, dice la palabra de Dios: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Entonces, esta cualidad, esta característica de Dios, Él la comparte con nosotros, ¿verdad? De hecho, nos pide que nosotros seamos santos porque Él es santo. Entonces, esta cualidad Él la comparte. La eternidad, pues ya también nos las comparte. Al momento de que nosotros lo confesamos como Señor y Salvador, Él ya nos da la vida eterna. Estamos en este mundo, sí, todavía somos pasajeros solamente en este mundo, pero Él ya nos ha otorgado la vida eterna. La omnipotencia, todopoderoso, ahí dice el Señor, es así, no,
porque eres humano, eres imperfecto, y imagínate a un ser humano omnipotente, todo lo que no podría hacer, ¿verdad? De mal. Omnisciencia, la ciencia también la comparte de alguna manera todos aquellos que han podido descubrir o pues sí, descubrir o ¿cómo se dice la otra palabra? Se me fue. El Señor les da la sabiduría, ¿sí? Para descubrir aquellas cosas, para inventar, los inventores. El Señor comparte la ciencia. El amor también lo comparte el Señor. El Señor nos dice, la palabra nos dice que Dios ha puesto su amor en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, tenemos esta serie de cualidades y características del Señor, unas, como te digo, unas comparte, otras no, pero particularmente el día de hoy vamos a tocar solamente esta cualidad, este atributo que es la santidad. La santidad de Dios es el atributo más revelante en todas las Escrituras, y basta ver las Escrituras y lo comprobamos de alguna manera, porque las Escrituras inician, ¿verdad?, con un lugar santo que es el Edén, y terminan en un lugar santo que es la ciudad santa bajando del cielo, ¿verdad? Entonces, es un atributo, es el más revelante en las Escrituras, y es revelante, y solamente te pediría, imagínate si no es tan relevante su santidad, si nos imaginamos a un Dios omnipotente, o sea, todopoderoso, pero sin santidad. Un Dios todopoderoso pero sin santidad, ¿cuánto daño haría si no fuera un Dios santo? Imagínate a un Dios que es juez, como Él lo es, pero que no es santo, ¿cuántas injusticias cometería? O sea, es relevante la santidad de Dios. Imagínate a un Dios que puede redimir, pero que no es santo, y al momento de redimir lo hace a su antojo, de una manera parcial. Posiblemente tú y yo no seríamos salvos si no tuviéramos a lo mejor palancas, ¿verdad?, con Él, porque él un día está de buenas y otro día de malas, ¿no? Entonces, es tan relevante que, como te decía, se resalta en las Escrituras desde la ciudad del Edén hasta la ciudad santa. A través de las Escrituras el Señor revela su infinita santidad. Cuando Él tiene un encuentro con el pecado, el Señor o lo destruye o se aleja de él, o destruye al pecador o se aleja de los pecadores. Para esto te voy a ir dando algunos pasajes de lo que respaldan esta aseveración. Dios mató a los hijos de Elí por impíos. Esto lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 2 versículo 25. Dios mató a Usa cuando puso su mano para detener el arca del pacto. Lo recordarás, ese es muy conocido. Lo encontramos en 2 Samuel capítulo 6 versículo 7. Dios mató a Ananías y Zafira por mentir una sola vez. ¿Sí? A lo mejor te queda la duda, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la santidad? Ahorita vamos a ver. Dios mató a los hijos de Aarón, y ahí sí te voy a pedir que me acompañes a Levítico capítulo 10. Vamos a ver qué tiene que ver todos estos hechos, ¿verdad?, con la santidad de Dios. Levítico capítulo 10, del 1 en adelante, nos dice la palabra de Dios: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor un fuego ilícito, pues Él no lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Moisés dijo a Aarón:
De esto hablaba el Señor cuando dijo: en los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Ahí vemos en todos y cada uno de estos hechos lo que sucede cuando nos atrevemos a desafiar la santidad de Dios. Fueron muertos, fueron consumidos. Dice la palabra de Dios: Dios es un fuego consumidor. Y así lo vemos en cada uno de estos pasajes, ¿verdad? Que fueron consumidos por Dios porque atentaron contra la santidad de Dios. Otras veces Dios simplemente se aleja, como te decía, para no consumir a los pecadores. Recordemos solamente en la palabra de Dios en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecan y corrompen su jardín santo. Dios no los destruyó, podía haberlo hecho y se acabó, ya no hay humanidad pecaminosa. Pero el Señor no los destruyó, solo los alejó expulsándolos del Edén. ¿Recordarás? Él los expulsó del Edén, acababan de pecar. ¿Por qué no los destruyó? Su santa voluntad dijo: solamente salgan de mi ciudad santa, del jardín santo. Y posteriormente el Señor nos acerca a Él nuevamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿verdad? Nos aleja de Él, pero después nos reconcilia con Él a través del sacrificio de Jesús, por medio del cual tú y yo hemos sido reconciliados cuando lo confesamos como Señor y Salvador, cuando confesamos que creemos en el sacrificio de Jesús y que fue levantado y está sentado a la diestra del Padre. El Hijo de Dios fue casi destruido en la cruz. Estamos hablando de Jesucristo. Cuando Él cargó sobre sus hombros tu pecado y mi pecado y el de toda la humanidad por todos los siglos, y experimentó un abandono temporal precisamente en el momento en que Él estaba representándote a ti y a mí en sustitución por haber cometido los pecados que tú y yo hemos cometido en toda nuestra vida. Fue esta la única ocasión donde se observa una separación entre el Padre y el Hijo. Precisamente cuando el Hijo tomó mi lugar y tu lugar, cargando con nuestros pecados, el Padre voltea el rostro, así dice la palabra, volteó el rostro, y Jesús experimentó la lejanía del Padre y por eso manifestó y clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre había volteado su rostro, había abandonado al Hijo en ese instante. Yo no sé si fue cuestión de fracción de segundos, pero en ese momento el Padre volteó el rostro, dejó de ver al Hijo porque estaba cargado con el pecado de la humanidad, con tu pecado y mi pecado. En ese momento tenía que hacerlo, porque en ese momento ahí se quedaba clavado tu pecado y mi pecado. Pero Jesús lo experimentó, por eso clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimenta esa lejanía del Padre precisamente cuando está cargando con tu pecado y mi pecado. Cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, como te decía, o lo destruye o lo aleja de él. Y creo que ni tú ni yo queremos experimentar la lejanía de Dios, ¿verdad? La santidad tiende a alejarse del pecado, como lo podemos ver en el siguiente pasaje. También te voy a pedir que me acompañes a el libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo, capítulo 33, versículo 1 en adelante, donde nos dice la palabra de Dios: Jehová dijo a Moisés:
anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Ok, aquí hago un paréntesis. Escucha, le dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Aquí podemos ver la lejanía de Dios. No le está diciendo al pueblo que yo saqué por medio de ti, o sencillamente que yo saqué de Egipto, sino le está diciendo, como diciendo, tú lo sacaste, ese pueblo pecaminoso, yo me alejo de él, ¿sí? Tú sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual, continúa la palabra, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, y pues de una vez todos los feos, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. O sea, aquí podemos ver nuevamente cómo el Señor se aleja del pecado. ¿Por qué no lo destruye? Es su decisión. El Señor es soberano sobre todas las cosas, y así como en algunos, y como los vimos anteriormente, algunos los destruyó, a otros no los destruyó. Él tiene un propósito para cada uno, y por eso algunos dijo hasta aquí, otros sencillamente me alejo, como es el pueblo de Israel, lo está alejando de su presencia. Dios hizo una promesa y la iba a cumplir, pero hasta allí su presencia había ido contigo, le dice. Pero ahora lo que quiero es alejarme del pueblo para no destruirlo, porque es un pueblo de dura cerviz. Moisés intercede por el pueblo ante Dios. Moisés es una figura de Cristo, y Dios tiene misericordia y le dice, ok, voy a continuar con ustedes. Pero Dios le dice a Moisés, el tabernáculo que está en medio del pueblo, sácalo y lo pones fuera del pueblo. Ese tabernáculo que representa la presencia de Dios y que estaba en medio del pueblo, que convivía con el pueblo, dijo el Señor, ahora el pueblo ha caído en pecado, no puedo estar dentro del pueblo. Ahora me sacas el tabernáculo fuera del pueblo. O sea, se alejó del pecado, o alejó, como queramos verlo. O él se aleja, la santidad se aleja, o aleja al pecado. No los destruyó, ¿verdad? En otras palabras, yo quiero una imagen, un símbolo visible de lo que ha pasado, no ha pasado por alto, de manera que el pueblo experimente la lejanía de Dios por su pecado. Nuevamente, cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, o lo destruye o se aleja de él. De nueva cuenta te digo, ni tú ni yo queremos ser destruidos o experimentar la lejanía de Dios. La santidad de Dios y el pecado no pueden cohabitar. Ellos representan polos opuestos, ¿verdad? Aquí no aplica de que polos opuestos se atraen. Aquí el Señor y la santidad y el pecado representan polos opuestos. Sin embargo, en nosotros, por medio del Espíritu, hay una cohabitación. Sonaría una contradicción, pero así es. Hay muchos misterios en la Biblia, hay muchos misterios del Señor, pero en el caso de nosotros, por medio del Espíritu, hay una cohabitación que tiene sus consecuencias con frecuencia. El pecado tiende a huir de Dios, como Adán lo hizo, huyó cuando él pecó. Si recordarás, después de que Eva comió el fruto prohibido, desobedeció,
le invitó a Adán, Adán también desobedeció, y cuando escuchó la voz de Dios, ¿qué hizo? Huyó, se escondió, porque había entrado el pecado en ellos, ¿verdad? Entonces, el pecado tiende a huir de Dios como Adán huyó cuando él pecó. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista del cristiano. El cristiano que entra en la práctica del pecado pierde la llenura del Espíritu, lo cual lo hace más fácil, más vulnerable a los deseos del pecado en su interior. Pierde el gozo del Señor, pierde la motivación por las cosas de Dios, pierde su pasión. Todo esto es Dios ayudándote me perdí aquí un poquito, ayudándote a ver la lejanía mientras Él continúa, su presencia continúa en tu vida. Recordemos que tú eres el templo del Espíritu Santo, o sea, en ti habita el Espíritu Santo. Ese cristiano pierde su primer amor, y si pierde su primer amor, los amores del mundo empiezan a tomar preferencia en su vida. Él le pierde temor a Dios, y cuando le pierde temor a Dios, le pierde temor a las consecuencias del pecado, por lo que se le hace más fácil seguir pecando. El pecado que antes le temía es el mismo pecado que ahora disfruta y lo minimiza. Él pierde el temor por la mentira. ¿Por qué? Porque ya no está viviendo en la verdad. Él pierde la paz del Señor, él pierde su perspectiva de que un día tendrá que dar cuentas ante el trono de Dios por cada palabra ociosa que él haya pronunciado, de cada acción, porque como dice la palabra, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y todo esto son síntomas de que Dios se ha alejado, a pesar de que hay una permanencia continua del Espíritu en su interior. Por tanto, si tú eres hijo de Dios, la santidad no es opcional, es una obligación y es una necesidad para tu vida. Normalmente cuando predicamos, compartimos de algo particular, pues empezamos normalmente por definir la palabra o el mensaje. Bueno, yo lo he intercalado aquí. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es ser santo? Te voy a leer algunos significados que encontré en diferentes diccionarios. Primeramente, el diccionario bíblico de Jerusalén nos dice: las palabras hebreas kadosh, que significa santo, y codes, que significa santidad, dice, probablemente se derivan de la palabra kadat, que significa cortar, en sentido cultural, ser separado, alejado de lo impuro y profano y destinado al servicio de Dios. Ese es un primer significado. Otro que encontré en el diccionario también bíblico Douglas Tenney nos dice: en un sentido religioso significa lo que está separado para o dedicado a Dios y por lo tanto apartado del uso secular. La palabra se aplica a personas, lugares y cosas. Recordarás, existió el tabernáculo, existió el arca del pacto, y dentro de ellos el mismo templo se decía que era un lugar santo. De hecho, existía dentro del tabernáculo el lugar santísimo. Pero aún todas las cosas, las vasijas, las vestiduras, los vasos, la mesa, la silla, eran santos,
¿Por qué? Porque son apartados para Dios. O sea, no era un mueble, una mesa que cualquiera la podría traer y nos sentamos ahí. No, era apartada para Dios. Aún los sacerdotes, ¿verdad? Se consideraban santos porque estaban dedicados a la obra de Dios en el tabernáculo. Entonces, aquí no estamos hablando de moralidad. La santidad no estamos hablando de moralidad. No estamos hablando de que aquella persona es buena, aquella persona pues entrega sus diezmos, aquella persona se porta bien con los vecinos. No estamos hablando de moralidad, estamos hablando de ser apartados para Dios. Por lo que como definición podríamos dejar el significado bíblico de santidad, proviene de la traducción hebrea de la palabra santo, que significa separado. Es por esto que la santidad se considera una característica de las personas que se mantienen alejadas y separadas de todo aquello que es impuro o impío para el Señor. Así que Dios se considera como la santidad suprema, pues es perfecto en todo sentido. Esa sería conforme a los diferentes diccionarios bíblicos, pues la definición de santidad. Pero yo quiero en este momento hacerte una reflexión, y con esto vamos a ir terminando. Yo quiero que te imagines que Dios te permitiera en 24 horas, Dios te permitiera en 24 horas hacer lo que tú quieras, sin ninguna consecuencia posterior, sin ningún reclamo, 24 horas totalmente de barra libre, como se dice. Cualquier tipo de pecado que te puedas imaginar, te podrás despachar con la cuchara grande sin que el Señor te sancione en lo absoluto. Terminando esas 24 horas, no quedará registro alguno, no quedará registro absolutamente de nada, no va a afectar en nada tu relación con Dios, en nada. 24 horas para hacer aquello que a lo mejor lo tienes ahí en bandeja y dices, híjole, ahora es cuando, no voy a tener consecuencias. 24 horas, ¿sí?, para hacer lo que yo quiera, y el Señor no va a tomármelo en cuenta. Con esta representación, con este ejemplo, quiero decirte, santidad es que aún teniendo la oportunidad de hacer eso, de transgredir la ley de Dios sin tener miedo a ninguna consecuencia, por amor a tu Dios, decidas no hacerlo. Esas 24 horas te mantendrías en santidad. Decidas no hacerlo, por lo que podemos deducir que la santidad se logra no por miedo a ser condenado, sino al amor que sientes por una persona que es Jesucristo, que es Dios. Para mí coincido que esta es la mejor definición de santidad y tiene que ver con tener un corazón tan agradecido, tan consagrado a Dios, que le ama tanto que aún tengas la oportunidad de serle infiel, decides no hacerlo. Eso es el significado de santidad. Lo que seguramente no es santidad
es o una forma de vestir que muchas veces, ¿verdad?, se interpreta, santo porque trae morado, trae rosita, o una forma de hablar, qué bonito habla, es santo. Una forma de peinarse de una manera o de otra. Te aseguro que eso no tiene nada que ver con la santidad. Se trata más bien de consagración, de estar apartado para tu corazón, está apartado para uno solo, para Dios. Mi corazón es tuyo y la infidelidad no es una opción para mí, pero por amor, no por miedo, no por temor a un juez, sino por amor a un Padre. ¿Qué te parece esta definición de santidad? Más allá de las definiciones bíblicas, de las definiciones en los diccionarios, se representa, se practica de esa manera, y de esa manera sería santo. Y dice la palabra de Dios: sé santo como yo soy santo, ¿verdad? Pues con esto terminamos. Cierra tus ojos, oremos al Señor.